El estudio de BPSK es la puerta de entrada al estudio más general de modulaciones M-áreas de pasabanda, y la primera modulación M-área de pasabanda que queremos estudiar se llama QPSK, y eso es un acrónimo que viene del inglés Quadrature Phase Shift Keying. De nuevo está el mismo concepto de keying, de teclado. Nuevamente está presente de que ese teclado, esa modulación es una modulación de traslación de fase, pero aparece un nuevo elemento que es esta noción de cuadratura que ya la vamos a explicar. Ahora, acá la señal QPSK SI/DT es igual a lo siguiente: menos 1 elevado a bit en fase, ya voy a explicar de qué se trata eso, multiplicado por la raíz de E símbolo dividido por T, multiplicado por un rect de T menos 1/2 T dividido por T, multiplicado por coseno de 2pi fct, y hasta aquí esto se parece muchísimo a la modulación BPSK, pero se agrega ahora este nuevo término menos 1 a la bit en cuadratura, también voy a explicar enseguida de qué se trata, raíz de E símbolo dividido por T, rect de T menos 1/2 T dividido por T, por seno de 2pi fct. Esta es la modulación QPSK, y aquí lo importante todavía a definir es que este valor de I puede ser 0, 1, 2 o 3. Es decir, QPSK es una modulación 4 área. QPSK es una modulación 4 área. Y si uno hace el cálculo de energía sobre toda esta señal, se encuentra que tiene energía de símbolo por símbolo. Los 4 símbolos tienen exactamente la misma energía. Y la pregunta es cómo se generan cada uno de esos 4 símbolos, y ahí la clave está en estos bits en fase y bits en cuadratura. Entonces, concretamente, si tenemos, por ejemplo, el mensaje siguiente, bit enésimo, una secuencia de bits que tiene un 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces se agrupan los bits siempre de A2, por ser una modulación 4 área. Entonces agrupamos acá Entonces agrupamos acá 2, 2, 2 y 2. Y se asigna siempre al primer bit en fase, bit en fase, bit en fase, bit en fase. Y al segundo bit se lo designa el bit en
cuadratura. Entonces, por ejemplo, la modulación del primer símbolo toma un 1 acá y un 0 acá. Y esta operación, menos 1 elevado al bit en fase y menos 1 elevado al bit en cuadratura, es una potencia aritmética común y corriente, y esta notación simplifica mucho hacer la traslación, hacer la modulación entre una secuencia de bits y una señal propiamente tal. Entonces, concretamente, si tenemos un 1 como bit en fase, menos 1 elevado a 1 da un menos 1, así que aquí queda un signo menos. Y el bit en cuadratura es un 0, entonces menos 1 elevado a 0 da 1. Todo esto es 1 y lleva entonces un signo negativo. Por lo tanto, el símbolo correspondiente al 1, 0, tendría acá, en lugar de todo esto, un signo negativo, y aquí todo esto conjuntamente también con un signo negativo. Ahora, uno puede establecer la convención de que el 1, 0 es el 2, el número 2 expresado en binario. Entonces, significa que esto acá sería el símbolo S2 de t. Acá tenemos 1, 1, es el 3 binario. Entonces tendríamos el símbolo S3 de t, luego el S1 de t y finalmente el S0 de t como secuencia de símbolos que se produce con esta modulación QPSK definida de esta forma. Ahora, esta señal que tenemos aquí en pantalla la podemos reescribir ligeramente. Entonces, reescribiendo la señal QPSK levemente, y destacando los términos en colores, tenemos lo siguiente, que la señal SI de t se puede escribir como raíz de símbolo multiplicado por menos 1 a la bit en fase dividido por raíz de 2. Esto multiplicado por 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t partido por t. Y todo eso multiplicado por raíz de 2 veces coseno de 2pi fct. Y todo ello menos raíz de símbolo, esencialmente lo mismo que arriba. Voy a copiar y pegar, y aquí voy a corregir simplemente es el bit en cuadratura. El rect permanece y el coseno no es coseno, sino que es un seno. Ahora, este código colores lo usé intencionalmente así, porque si volvemos atrás al punto en el cual introdujimos la modulación BPSK, también pasamos por una definición general de la señal BPSK y después por una reformulación ligera en la cual tenemos también en verde un símbolo S-check, en lila un pulso base phi y finalmente en azul una portadora. Es decir, se mantiene exactamente la misma estructura en QPSK, con la diferencia que ahora tenemos este segundo elemento acá
que multiplica a un seno. Dejando eso por un minuto de lado, por otro lado, si volvemos atrás a identidades trigonométricas conocidas, la raíz de 2 veces el coseno de 2pi fct más alguna fase que vamos a llamar z, siempre se puede escribir como raíz de 2 veces coseno de esa fase multiplicado por coseno de 2pi fct menos raíz de 2 veces seno de la fase multiplicado por el seno de 2pi fct. Entonces, comenzamos a ver entre estas dos expresiones, aquí arriba y aquí abajo, algún paralelo, y lo que queremos hacer es reescribir QPSK entonces en términos del coseno. Concretamente, vemos que QPSK puede ser escrito equivalentemente como SI de t es igual a la raíz de E símbolo por coseno de este ángulo θ multiplicado por 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t dividido por t. Todo esto multiplicado por raíz de 2 veces coseno de 2pi fct. Y todo ello menos raíz de símbolo seno de la fase z por 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t partido por t, raíz de 2 veces seno de 2pi fct. Todo ello con la fase z igual ya sea 45 grados, 135 grados, 225 grados y 315 grados. Y ello, si hacen la revisión cuidadosa, van a encontrar acá que esas fases están directamente ligadas al mensaje y el mensaje está directamente ligado al bit en fase y bit en cuadratura, y es bien inmediato demostrar de que esto corresponde al 0, 0, 135 corresponde al 1, 0, 125 corresponde al 1, 1 y 315 corresponde al 0, 1. Y finalmente, una última forma de expresar QPSK es como la raíz de E símbolo multiplicada por raíz de 2 veces coseno de 2pi fct más z, y todo eso por 1 partido por
raíz de t rect de t menos 1 medio t dividido por t. Todas estas formas de representar QPSK se utilizan, se ven, se encuentran y es bueno tenerlas a la vista. Ahora, esta última forma que tenemos acá en pantalla, esta forma de aquí, revela un elemento importante, revela que finalmente QPSK es una portadora que es limitada a una cierta duración en el tiempo, muy análogo a como fue o como es el caso de BPSK, pero esta portadora puede tener 4 fases diferentes. Entonces, la portadora de QPSK puede tomar 4 fases distintas según los 4 símbolos posibles. Es decir, es una suerte de extensión de BPSK. BPSK podía tomar 2 fases distintas, la fase 0 y la fase 180 grados, que básicamente significa que la portadora se pone de cabeza. Acá en QPSK la portadora puede correrse en 4 fases distintas. Esa es la modulación QPSK y cuál es su envolvente compleja y cómo se ve esta modulación en el diagrama de señales. Lo vamos a ver enseguida en la cápsula que viene.